Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigas y amigos, ¿cómo les va? Esto es Cronómetro 2020. Me da mucho gusto que nos acompañen como siempre. Esta semana vamos a iniciar con un tema que ha causado muchísima polémica y que, bueno, pues consideramos que realmente esto es sustancial. Realmente esto es un problema que es importante que podamos de alguna forma plantearlo con un experto. Y por supuesto, para ello invitamos a Lourdes Godínez Leal. Ella es experta en cuestiones precisamente de mujeres, en cuestiones que tienen que ver con el ámbito feminista. Y por supuesto, ella como una reportera, como una especialista en medios sobre estos temas, la verdad es de que nos permite dar una luz sobre temas relevantes como los que, bueno, pues finalmente el día de hoy vamos a tratar. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en este Cronómetro 2020. Soy David Mendoza. Recuerden, agréguenos por favor, suscríbanse en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, donde, bueno, pues vamos a tener distintos materiales para que ustedes nos puedan seguir. Así es que, bueno, pues sin más, te agradezco muchísimo, Lourdes, que estés con nosotros en este Cronómetro 2020, realmente para hablar sobre un tema que resulta escabroso, un tema que sacó sobre todo de balance por las declaraciones del presidente de la República, el cual vamos a poner un fragmento de lo que dijo el presidente para que después podamos iniciar. ¿Te parece, Lourdes? Me parece muy bien, de acuerdo. Vamos a oírlo. La montaña, unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos. La pregunta que me hacían es, a ver, ¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas? No vengo a ver eso. Esto es una situación grave porque es parte de una declaración más profunda, Lourdes, un problema que está pasando en nuestro país, un problema global también, eso es cierto. Pero llama la atención este punto donde el presidente López Obrador, que fue pues de alguna forma a recibir a Evelyn Salgado, la nueva gobernadora de Guerrero, y que pues parece ser que el presidente no lo toma tan en serio, con un problema que él mismo dice que son parte de los usos y costumbres de los pueblos y que con eso él no se mete. Lourdes Godínez, qué bueno que estás con nosotros. Oye, a ver, danos los datos duros, dinos las cifras, dinos la situación. Estamos hablando de algo verdaderamente grave. Gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Grave y vergonzoso, David. Hay como varias cosas de esta declaración que quiero destacar, ¿no? Uno, definitivamente que es un tema, no es nuevo, definitivamente no. La situación de violencia contra niñas y mujeres en el país, pues ya tiene muchos años. No es propiamente de la administración del López Obrador, ¿no? Es una problemática que el movimiento feminista, el movimiento de mujeres viene denunciando desde hace muchísimos años. Entonces, lo que pasa es que últimamente, por ejemplo, en el tema de violencia, de feminicidio, y a raíz de la tipificación,
digamos que se está dando a conocer más por la denuncia y los datos. Pero el tema de venta de niñas y de violencia de niñas en comunidades indígenas tiene ya muchísimos años y se ha denunciado por organizaciones justo que trabajan pues en las entidades federativas, que son quienes dan a conocer los informes, quienes dan a conocer los casos. Me parece muy grave y no es la primera vez que el presidente minimiza el tema de violencia contra las mujeres. Creo que es muy notorio cómo le molesta que lo cuestionen al respecto y las cifras están ahí, ¿no? Él mismo en su informe de gobierno reconoció el incremento de feminicidio, reconoció el incremento de violencia contra las mujeres y las niñas. Me parece que decir que es un tema de usos y costumbres, híjole, pues sí, pero es parte de normalizar la violencia. Creo que este tipo de violencia que se da en las comunidades, y no es por estigmatizar a los pobres ni por echarle la culpa a los pobres como él dice, ¿no? Claro. Creo que tiene que ser, y lo tiene que entender así, como una problemática que ahí está, y que no es que alguien se la sembró en su gobierno, que creo que es lo que no entiende y es lo que siempre dice, los detractores, y nos ve a las y los periodistas y a los medios de comunicación como sus adversarios, como si a fuerza le queremos poner temas que no. Y yo creo que no es así, porque los números efectivamente ahí están. O sea, si quiere números, pues bueno, se los podemos dar, por supuesto, ¿no? Tenemos la cifra, ahorita te la voy a dar, y algo que me parece, en lo que encuentro la cifra, perdón, algo que me parece importante y que es muy triste que venga del presidente, ¿no? Es cuando le dicen, ¿usted viene a ver eso de la venta? No, claro que no, porque para él ese tema no importa, para él hay temas más importantes, fíjate, temas más importantes que la venta de niñas o la prostitución de niñas. Oye, claro, no, hay no temas importa. importantes, Lourdes. Ahí está el Tren Maya, ahí está la refinería de Dos Bocas, ahí está el aeropuerto. Fíjate que es algo interesante lo que planteas, Lourdes, porque finalmente esto no está dentro de la agenda del presidente López Obrador, que llama la atención sobre todo porque su gobierno, lo que él ha establecido como una política, inclusive lo que prometió en campaña, pues estuvo basado justo en este tipo de elementos que tienen que ver con el feminismo, que tiene que ver con cambiar la condición que se venía arrastrando de violencia hacia las mujeres en algún punto, violencia hacia los sectores más desfavorecidos, entre ellos obviamente los pueblos originarios, los grupos indígenas, pero curiosamente el presidente López Obrador parece ser que no se siente cómodo, parece ser que no entiende estos nuevos esquemas, vaya, no entiende ni los conceptos de resiliencia, no entiende estos nuevos conceptos que, bueno, pues desde la antropología, desde el mismo feminismo, desde la misma sociología, han ido avanzando. Para él, lo que no conoce o los nuevos temas se quedan en el ámbito neoliberal, se quedan como parte de un discurso que como él no entiende, él no comprende o no quiere comprender, pues simplemente mantiene una postura rígida y no permite necesariamente que esto pueda ir de alguna manera funcionando. Y más sobre todo en un estado como es el estado de Guerrero, en donde las condiciones sociales, pues la verdad, ahí es donde vemos una gran brecha entre las personas que tienen y las que no tienen absolutamente nada. Estamos hablando también de una región del país que históricamente ha estado retrasada en muchos sentidos y donde la delincuencia, donde el crimen, donde los abusos políticos, donde el caciquismo son parte de este México profundo, de este México que no necesariamente puede llamarse o puede determinarse dentro de un Estado de Derecho, y sí dentro de este contexto de usos y costumbres, en el cual el presidente siempre ha señalado que es mejor no meterse en eso, que no es importante meterse en las cosas del pueblo. Y fíjate que esto me llama mucho la atención porque hay diversas organizaciones que justo, Lourdes, y tú sabrás mucho más de ellos, están en contra de este tipo de planteamientos, situaciones en las cuales un padre de familia, un padre, y no estoy hablando solamente del estado de Guerrero, hay otros estados donde se sigue utilizando este tipo de, vamos a llamarlo,
transacciones, porque no encuentro otra palabra para llamarlo, donde un padre de familia puede decidir o puede dar en mano a su hija o a sus hijas a quien más le convengan. Ya hay historias verdaderamente espeluznantes donde ya no estamos hablando de dinero, Lourdes. Estamos hablando de que se entrega o se intercambia a estas niñas, estas jovencitas. Estoy hablando de niñas que tienen entre 9, 10 años de edad y de ahí hacia adelante, y donde las pueden intercambiar, ya sea por dinero, por ganado, por costales de comida o de granos, ¿sí? O por algún automóvil. Y eso, bueno, pues perdón, pero creo que es hasta inconstitucional. ¿Cómo podemos reflejar esta realidad, Lourdes, dentro de un contexto en el cual en la segunda década del siglo XXI sigue sucediendo? Desgraciadamente sí, y fíjate, también hasta las cambian por cartones de cerveza. Ah, claro. De eso estamos hablando. Y entre niñas más pequeñas, de edades más pequeñas, la ganancia, digamos, puede ser mayor para los papás, ¿no? Realmente esta es una situación de violencia y de violación a los derechos humanos de las niñas súper grave. Y creo que sí tendría que ser un tema prioritario en la agenda del gobierno, porque tú no puedes, lo que decía al principio, no puedes justificar esta violencia bajo esta cuestión de los usos y costumbres. A mí me sorprende mucho que López Obrador diga, bueno, y sí lo sabemos, efectivamente, pues en todos esos años que estuvo como buscando la presidencia, pues se recorrió muchas entidades, se recorrió el país, y creo que debió haber visto por lo menos esta situación que se estaba dando en las comunidades, porque no es nueva, porque las organizaciones lo han denunciado, y creo que efectivamente es un tema que no le gusta, pero que tampoco le interesa. ¿Sabes por qué no quiere comprenderlo? Porque no le interesa. O sea, realmente creo que decías tú desde la campaña, hubo como algún intento de acercarse con algunas feministas, pero no logró cuajarse. Hay una división muy clara y creo que él planteó como esa división desde un principio de su gobierno, ¿no? O sea, con el movimiento feminista no, con las mujeres no, porque hay temas más importantes, porque para él, pues claro, su política de gobierno es primero a los pobres, ¿no? Y desde ahí es como esta visión de a los pobres se les estigmatiza y entonces los pobres de las comunidades indígenas no hacen eso, no es la regla, hay excepciones, no los criminalicen, ¿no? Desde ahí, porque además con esta concepción de son buenos, son Es el pueblo buenos. bueno y sabio, ¿no? Así es. Y Oye, no pero dime si no es necesariamente. una contradicción precisamente, Lourdes, el hecho de que en estas comunidades más pobres este tipo de fenómenos estén pasando. Y bueno, a lo mejor podría entender lo que tú me señalas en términos de que el presidente López Obrador a lo mejor no le interesa o a lo mejor no le entiende. Pero ¿qué pasa con el resto de las instituciones del gobierno federal? ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo? ¿Dónde están, por ejemplo, las instituciones que están encargadas, pues sobre todo de todos estos procesos en términos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas? ¿Cómo es posible que simplemente se guarde silencio para no denunciar necesariamente este tipo de procesos? Que tiene que ver mucho también con esta parte de las comunidades. Como se da, es un poco lo que pasa a veces con el tema de violencia sexual en la casa. Son temas de los que no se hablan, ¿no? Desgraciadamente, todavía nos falta mucho esa parte de la denuncia, de entender que es un delito, porque se relaciona este tipo de venta de transacciones que decías que suena un término bastante feo porque finalmente se trata de Es que es personas, de eso, seres ¿eh? humanos que son niñas y que no deberían considerarse como mercancías porque son seres humanos finalmente, pero sí se obtiene una ganancia de ello y por eso es que se le relaciona también con el delito de trata. Entonces, aunque sea la familia, aunque sea el papá, aunque sea que la mayoría de las veces quienes las venden son los papás, ¿no? Debería de haber una sanción porque están cometiendo un delito.
En eso sí han insistido como algunas legisladoras desde 2016. Hay una propuesta ahí que está bastante empolvada en la Cámara de Diputados, justo para reformar la ley de trata, donde señala que efectivamente no necesariamente tiene que ser un desconocido, ¿no? El que venda a las niñas, sino por qué no empezar a sancionar también al interior de la familia, a los padres, que son finalmente quienes se benefician, quienes las venden, quienes las violentan, ¿no? Entonces, sí hay como, digamos, como alguna propuesta de reforma a leyes, pero tú y yo sabemos que finalmente tampoco es que la ley lo vaya a solucionar. O sea, que tú reformes una ley y que exista leyes, si bien hay un marco normativo que puede sancionar las conductas, no necesariamente va a resolver el problema de fondo, porque sí tiene que ver con una cuestión al interior de las propias familias, y creo que tiene mucho que ver también con esta normalización de la violencia, ¿no? O sea, finalmente se va hacia usos y costumbres que no la justifican, pero pues así se da, así es. Y mientras no haya como este trabajo también desde el gobierno, como bien dices, desde las dependencias que tienen que estar involucradas en el tema, de hacer una sensibilización, una concientización a esta población de que eso es violencia, de que eso es un delito, de que sí va a haber sanciones a quien lo haga, creo que es como tú sabes que una vez que lo permites, pues pasa. O sea, si no hay sanción, es un fenómeno que se repite, hay impunidad y no pasa nada. O sea, de verdad es un tema muy viejo, es un tema que se ha denunciado, de verdad que sí, por años, por las organizaciones. En algunas ocasiones los medios han hecho algunos trabajos porque es un tema que ahí está y que se ha colocado. Y sí me gustaría enfatizar que no es un problema de esta administración, digo, no es por defender a Andrés Manuel, por supuesto que no, pero en este sentido que él sí cree, ¿no? O sea, sí dice que el movimiento feminista nació hace 2 años justo para molestarlo, ¿no? O Oye, sea, Lourdes, imagínate que no vaya a pensar que este tema también se lo sacó de la manga la reportera que lo cuestionó en Guerrero, nomás porque no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Y que molestar al Lourdes, presidente. pero es que este país apenas nació hace 3 años que llegó él a la Sí, claro. presidencia. Sí, Todo lo claro. demás, todo lo que está atrás es No parte del existe. modelo neoliberal, es parte de todo ese proceso donde, bueno, pues simplemente se vendió al país como si fuera una gran rebanada de pastel y se entregó a las manos extranjeras, ¿no? Pero estos problemas que son sustanciales realmente, mira, sin duda, yo creo que para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, esto debería de ser verdaderamente de horror. Cambiar, intercambiar, vender, hacer una transacción con un ser humano, con tu hija como tal, bueno, pues es rayar prácticamente la esclavitud. La venta de personas es un delito que no está contemplado, obviamente, dentro de los parámetros de la legislación, no está contemplado dentro de los parámetros de la Constitución. Por supuesto, se están atentando contra los derechos humanos, se está violando incluso algunos de los tratados internacionales que son fundamentales. Y me llama mucho la atención el hecho que hace rato platicamos, o sea, de cuánto dinero estamos hablando. Y sobre todo el caso este que acaba de pasar de una persona que vendió a su hija y el marido se fue, obviamente para que se casara, y el marido se fue a Estados Unidos y se tuvo que quedar con los suegros. Y el suegro empezó a abusar de la niña. La niña se quejó y las autoridades de este pueblo, de este municipio, terminaron, obviamente, por sancionar a la niña porque son usos y costumbres. O sea, ¿en qué país estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando? De un país que todavía tiene una mentalidad muy machista, que cree que las mujeres somos mercancía, que se puede comprar, que se puede vender y que se puede desechar cuando ya no sirva. Y por eso también es que es como esta violencia escala y tan se cree que las mujeres somos desechables, que no tenemos valía. Imagínate las niñas, mucho menos, que no pueden opinar, que no, entre comillas, ¿no? Que no pueden decidir, que no se pueden defender, se vuelve una situación mucho, muy compleja. Entonces, creo que sí es importante empezar a visibilizarlo más, empezar a cuestionar más. Creo que nuestra labor desde esta parte del periodismo es esa,
es cómo vas desmontando todas estas usos y costumbres, cómo no vas normalizando que estas situaciones son normales, cómo vas, sobre todo también para hacer como esta reflexión en la sociedad. Creo que tendríamos que estar muy escandalizados de lo que está pasando y más de las respuestas que tenemos de la autoridad y en este caso del presidente, que minimiza la situación y realmente es preocupante, ¿no? Creo que desde ahí nuestra labor es esa, es seguir cuestionándolo, aunque no le guste. Todavía en la semana hubo aquí en las mañaneras varias compañeras periodistas que lo cuestionaban y él sigue en la misma posición, ¿eh? O sea, para él es una excepción, no es la regla, eso no importa, hay temas general y sus temas finalmente y quien lo cuestiona y quien no está de acuerdo con él, pues nos convertimos en adversarios, en neoliberales, y la verdad es muy lamentable porque finalmente es un delito y él está, digamos, de alguna forma, con estas declaraciones, manda un mensaje también, fíjate qué grave, porque es la figura presidencial. ¿Y qué mensaje está mandando? Que no importa, ¿eh? No importa que tú vendas a tu hija, no te va a pasar nada. Pues son los usos y costumbres, entendámoslo. Y no, es violencia, es un delito y desde ahí se tiene que colocar y se tiene que nombrar, aunque no le guste. Oye, esto me recuerda muchísimo lo que sucedió en su momento allá a principios del 2000, justo cuando sucedió el linchamiento en Tláhuac, donde habitantes de Tláhuac y por supuesto algunas personas ligadas ahí al crimen organizado, pues lincharon a dos policías federales, ¿no? Y donde el presidente, el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Seguridad Pública en aquel entonces, que era Marcelo Ebrard, pues decidieron que, bueno, pues no había mucho que hacer porque pues eran usos y costumbres y que con eso no se podía meter la autoridad, que pues eran las cuestiones del pueblo y el pueblo sabía lo que hacía y que en esas cosas, bueno, pues simplemente el gobierno no tenía ningún tipo de injerencia. Pero ¿cómo no vamos a tener injerencia, Lourdes, en un mercado? Porque hay que llamarlo también así, aunque suene totalmente obtuso, un mercado de personas donde este tipo de comercio ya se está hablando de cantidades millonarias, de personas que mandan su dinero desde Estados Unidos para la adquisición de su esposa o de una persona que simplemente bajo este esquema machista, como tú señalas, pues simplemente utilicen a las niñas pues como parte de una servidumbre permanente o como esposas a la fuerza y bueno, pues simplemente estas niñas tengan que someterse a cualquier tipo de infamias que la verdad es que sí llegan a escandalizar. Ahora, en este sentido, la Comisión de Derechos Humanos, ¿dónde está? ¿Dónde está la señora de piedra? O estos temas no son importantes, al igual que lo hemos platicado aquí de pronto con nuestro experto Tomás Milton en relación precisamente al asunto de los migrantes, ¿no? No vemos a los derechos humanos quejarse o levantar las denuncias o levantar la voz por una situación tan grave donde también están siendo violentadas estas personas que están tratando de ingresar a México. Y bueno, pues si no nos preocupamos obviamente por lo que sucede a nivel interno, pues ¿cómo nos vamos a preocupar por las personas que vienen de paso y que simplemente quieren llegar a Estados Unidos a como de lugar? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Lourdes, y seguramente ustedes lo tienen muy bien ubicado allá encima, que lo han estado trabajando en algún momento. ¿Qué pasa con el tráfico de personas y de niñas que también cruzan por México y muchas de ellas son secuestradas, son violentadas, son utilizadas para el comercio sexual? Y por supuesto, esto pues tiene un ámbito muy ligado a la corrupción, porque en este sentido y en este tipo de procedimientos, todos sabemos perfectamente que este tipo de comercio siempre están involucrados a algún tipo de autoridad. Claro, y así como en los juegos, ¿no? Todos ganan. En este negocio todos ganan. Fíjate, datos que me pedías hace ratito, datos duros, ¿no?
dice, al menos 1,463 personas de 0 a 17 años, esto es 1,054 mujeres y 409 hombres, han sido víctimas del delito de trata de personas entre enero de 2015 y julio de 2021. El número de niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17 años que fueron víctimas de trata aumentó de 179 de enero a agosto de 2020 a 261, ¿no? O sea, un incremento del 45.8%. En el caso de las mujeres de 0 a 17 años que fueron víctimas de trata, aumentó de 136 de enero a agosto, en el periodo de enero a agosto de 2020, a 180 en el mismo periodo de 2021 de este año. O sea, un incremento del 32%. En cuanto al matrimonio infantil y adolescente, se calcula que 6.8% de las mujeres de 15 a 17 años, que son más o menos 218,000, y 2% de los hombres en el mismo rango de edad vivían casadas o en unión libre en 2020 en México. Y al menos 18,974 mujeres entre 12 y 14 años en México vivían casadas o en unión libre en 2020. O sea, esos son los datos. Estamos hablando efectivamente, creo que está también este otro tema que dices de la trata de personas, concretamente de mujeres con otros fines, porque recordemos que la trata tiene diferentes, ¿no? Para servidumbre, para explotación sexual comercial, para trabajos forzosos. En el caso de los niños, sobre todo, se da más. En el caso de las niñas y de mujeres, tiene mucho que ver con esta parte de explotación sexual comercial. Entonces, te escucho un poquito lejos. Te escucho un poquito lejos. Ándale, aquí me ya. escuchas. Ya te escucho otra vez. Sí, te decía como esta parte de los diferentes fines de la trata, que también es un delito que no es nuevo. Tenemos una ley, por cierto, que acaba de cumplir 10 años, la ley de trata, y que también hay muy pocas sentencias por el delito de trata, ¿no? O sea, es un delito que sí es perseguido, pero difícil de sancionar por todos los actores que intervienen, porque no nada más estamos hablando, como bien decías, de quienes reclutan, de quienes trasladan, de quienes venden, de quienes captan a las personas, sino atrás también quienes están, ¿no? O sea, sabemos quiénes podrían estar detrás y finalmente es como un delito que, aunque haya una ley, es complejo y complejo de tener sanciones, porque además deja muchas ganancias. Ahorita no tengo el dato, sí lo tenemos, de cuántas ganancias deja al año el delito de trata de personas. Pues hay casos en los cuales se plantea que alrededor hay personas que llegan a pagar alrededor de 400 a 500,000 pesos por una niña, ¿sí? Hay los otros casos que, como tú bien dices, por un cartón de cerveza o intercambiarla por una res hasta o por una vaca. Sí, la verdad es que sí, así es. O sea, de todos modos, sea la cantidad, creo que eso es lo de menos. El punto principal es el hecho de la venta de un ser humano, pero peor, y lo vuelvo a subrayar, o sea, que uno como padre venda a su hija para obtener un beneficio económico, también nos habla de una cuestión social de desarrollo, de pocas oportunidades en la educación, en la salud, Lourdes, y sobre todo en una cuestión también de educación sexual que creo que es muy importante. Fíjate, en el estado de Guerrero se sigue ocupando el segundo lugar en embarazos de adolescentes, sobre todo porque 2 de cada 10 nacimientos, fíjense, tienen menos de 18 años. Menos de 18 años. Y eso, bueno, pues tiene una implicación en términos geográficos, en términos estadísticos, porque no solamente estamos hablando de estas niñas adolescentes que están trayendo bebés, sino también que su vida se trastoca en muchos sentidos. No tienen servicio de salud, no hay instituciones suficientes, no tienen posibilidad de recreación, no tienen posibilidad, obviamente, de conseguir educación, y esto no hace más que reproducir
el sistema. ¿Quiénes están trabajando en estas zonas, Lourdes, para tratar de detener un poco esta circunstancia, para tratar de hacer frente a este tipo de usos y costumbres que la verdad es que literal son muy primitivos? Sí, en el caso, por ejemplo, concreto de Guerrero y a donde fue Andrés Manuel, que es la Chinolan, hay un centro de derechos humanos de la montaña que se llama. Ellos son una organización civil ya con muchísimos años de trabajo, su director es Abel Herrera, y han hecho varios informes de derechos humanos y de la situación de niñas y mujeres en la montaña. Por eso te digo que no es un tema nuevo. Ellos tienen ya informes muy viejos donde alertaban justo de la situación que estaba pasando de la venta de niñas en la montaña, que es una de las regiones, sí, más alejadas, más precarias, con muchas necesidades, ¿no? Yo te diría, recordemos, tal vez que alguna persona haya escuchado el caso de las violaciones de las indígenas Inés Fernández y Valentina Ortega en 2000 y 2002 cometidas por el ejército mexicano, pues ellas eran de la montaña, ¿no? Entonces, condiciones que narraban cuando estuvieron en su caso en el sistema interamericano, de comunidades realmente muy paupérrimas, muy olvidadas, muy alejadas, donde las violencias que viven las mujeres y las niñas son sistemáticas y desgraciadamente pues van como de generación en generación, ¿no? Yo te diría, las organizaciones civiles son las que hacen el trabajo que debería estar haciendo el Estado. Tú me preguntas, ¿dónde está la Comisión de Derechos Humanos? Pues es una muy buena pregunta, es como la de los 64,000. Creo que las instituciones han tenido una actuación muy gris, muy opaca, efectivamente callando, no diciendo nada, por lo menos un pronunciamiento, por lo menos algo que viéramos. Y la verdad es que es también como muy de reflexionar el silencio de las instituciones, ¿no? A veces este silencio nos vuelve cómplices también de una situación que no debería ser así. Como bien dice, se trata de seres humanos y sobre todo de niñas, que no nada más es el hecho de que las vendan, sino que eso implica que las someten a unas múltiples violencias que tampoco se ven, de las que tampoco se hablan. Y esta parte que haces tú muy bien de ligar el embarazo, por ejemplo, que viene justo de esta parte, ¿no? Es como la unión temprana, el embarazo temprano y la violencia posterior, ¿no? Son como estas situaciones a las que se somete a las niñas que no deberían de ser. Hay muchas niñas que están siendo madres ya desde los 9, 10 años, que tampoco es, en un tema de salud, no es lo más óptimo porque son niñas que todavía no se han acabado de desarrollar, Claro. que son niñas que no están aptas, digamos, como para gestar. Sin embargo, esta violencia, fíjate, no conforme con la violencia de la venta, no conforme con la venta de que las casan además con hombres ya muy grandes a veces. O sea, ni siquiera es que sean jóvenes, a veces ya son señores ya grandes, ¿no? Imagínate tú una niña de 12 años con un hombre de 40, de 50 años. O sea, no conforme con eso, tienen que continuar con embarazos que no desean, porque también ese es otro tema. O sea, no hay información para estas niñas. Es muy grave porque estamos hablando también de un tema de acceso a la información, de un tema de acceso a derechos. No tienen cómo ejercer estos derechos humanos y son sometidas entonces todo el tiempo. Imagínate un ciclo de violencia tras violencia y así crecen. Y así crecen, y por eso te decía, desgraciadamente va de generación en generación, y yo creo que el tema de usos y costumbres es como un poco se vivía el tema de violencia familiar hace años. El tema de violencia familiar, no nos metemos, se queda entre las cuatro paredes de la casa porque eso es privado y porque de eso nadie habla y yo no me meto. Lo que pasa en las familias, ahí se queda. Y luego lo que nos vamos dando cuenta es que al interior de las familias se está matando a las mujeres, se está matando a las niñas también.
Entonces, no, sí es un tema del que se tiene que hablar y de que no es exclusivo de las que se está volviendo un tema y que ya se volvió un tema que está en la agenda pública, y lo mismo tendría que pasar en el tema de usos y costumbres. No, no es un tema del que no se habla y del que no se mete porque se respeta la tradición. No, Así perdón. Se están violando derechos humanos de niñas, se están violando derechos humanos de mujeres, se están violando, como bien dices, leyes y tratados internacionales que México ha asignado, que México se ha comprometido a respetar y a cumplir, y los está violando y no los está haciendo. Y lo peor del caso es que está sometiendo a toda esta infancia a múltiples violencias porque no se queda solo en que las vendan. Exactamente. Oye, Lourdes, por cierto, te escucho otra vuelta bajito, a lo mejor ahí sí le puedes subir a tu micro. Ya con eso. A ver, déjame hacerla de abogado del diablo, porque fíjate que en el Washington Post salió un reportaje de Josefa Sánchez Contreras. Ella pertenece al pueblo Zoque de San Miguel Chimalpas, en México. Es doctorante de estudios mesoamericanos en la UNAM. Y ella dice que esta controversia que se ha generado a partir de estas declaraciones que escuchamos del presidente López Obrador, pues en realidad trae una jiribilla de orden político y hay muchos intereses, sobre todo porque dice que hay que precisar que la dote en realidad es parte de un rito matrimonial recíproco entre dos familias y que, bueno, entre las comunidades indígenas es algo muy común y que por eso se le denomina de usos y costumbres. Sin embargo, también es cierto lo que tú señalas, que aquí hay una carga de orden político, porque esto no necesariamente se traduce ni en la venta ni en la prostitución de niñas para contraer matrimonios con hombres que les duplican o le triplican la edad. Ella señala en este artículo del Washington Post que es una tendencia a caer, inclusive se señala que hay una violencia racista en este tipo de discusiones, porque hay un conflicto entre la modernidad y la tradición, entre lo que se considera civilidad y barbarie, pero los hechos están ahí. O sea, más allá de un discurso de corte ideológico, más allá de plantear esta idea de nosotros llevamos la civilización, bueno, pues estamos hablando simplemente de mexicanos. Aquí no perdamos de vista, cada que alguien tiene un acta de nacimiento y obviamente cuando naces y te registran tus papás y te conviertes en mexicano, pues prácticamente todo se debe de basar, según yo lo pienso, tal vez esté equivocado, o tal vez tú también estés equivocada, Lourdes, y estemos aquí haciéndole la malora al presidente, y vendrán los expertos en derechos humanos, en asuntos indígenas, los pueblos originarios, o estas nuevas versiones de analistas y pensadores que, bueno, pues trabajan hacia el régimen, pues que simplemente no estamos entendiendo las costumbres, no estamos entendiendo las libertades individuales de todos estos grupos. Sin embargo, también aquí tenemos una violencia permanente y una violencia que en la cual, bueno, pues habríamos que ir todavía delimitando y ubicando un contexto que creo que es muy, muy pertinente. Claro, tenemos por una parte un México urbanizado, un México con las características propias de una sociedad que se está moviendo constantemente a partir de las interdependencias que puede dar, por ejemplo, los medios de comunicación, que pueden dar las instituciones, que pueden dar, obviamente, las posibilidades de desarrollo de estas personas. Y otro muy distinto puede ser también el mundo rural, el mundo de la montaña, el mundo indígena, el mundo de estos pueblos originarios, en los que, por supuesto, las violencias están ahí, los pactos, las posibilidades, las costumbres están en ese lugar, pero eso no significa que este tipo de hechos simplemente podamos pasarlos de largo y digamos, pues no pasa nada, pues es que son sus usos y costumbres. Así son. Ahí están. ¿Tú crees que hay una idea de ir con un manejo político para golpear al presidente López Obrador? Hay un grupo, ¿serán los panistas los que hoy están tan preocupados por las niñas indígenas? ¿O serán los neoliberales, Lourdes? Porque pareciera ser que es el discurso del presidente. Justo todo lo que no le gusta
se convierte precisamente en algo que atenta o trata de descarrilar las políticas y las proyecciones del afianzamiento que tiene la cuarta transformación que cabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Así es. Todo lo que no le agrade, lo que lo cuestione, porque no le gusta que lo cuestionen, ¿no? Atenta. Yo creo que, así te lo voy a decir, para mí, nada justifica la violencia. Podrán ser usos y costumbres, híjole, pero tampoco es que todo deba permanecer igual, ¿sabes? O sea, nada es estático, todo tiene que cambiar y creo que sería hora de empezar a replantear este tipo de prácticas, porque, híjole, ¿cómo insistimos? ¿Cómo logramos hacer entender que no es una cosa menor? Como bien lo decías, estamos hablando de venta de seres humanos, de venta de niñas, por Dios, de 10 a 13 años, 14 años, 15 años, ¿no? Que ya son adolescentes. Pero estamos hablando de eso, de la venta, de que tú como papá te sientas con ese derecho de vender o de cambiar a tu hija por cosas que necesites. Y ahí también yo creo que hay como esta visión equivocada del Estado, porque finalmente, ¿dónde está la política de Estado para que efectivamente estas necesidades que tienen las familias en las comunidades pues estén satisfechas y no tengan que recurrir a este tipo de cosas para intercambiar una despensa o tener una res o tener dinero para... Bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una línea muy delgada y creo que ha sido muy difícil pasarla porque efectivamente está, no quiero decir resistencia, pero sí hay esta como insistencia, como decir, son los usos y costumbres, ¿eh? Y esto ha sido por años y así nos llevamos en las comunidades y así lo acostumbramos y ustedes, ¿no? Que no están citadinos, pues nos cuestionan, nos estigmatizan y eso es como justificar lo que no es justificable, David. De verdad, no podemos permitir que bajo esta figura se violente así a las personas y más aún a las niñas. No lo podemos permitir, de verdad que no. Oye, fíjate, y quiero terminar con esto, nuevamente haciendo el abogado del diablo y citando este artículo del Washington Post, porque esta estudiosa nos dice que hay que hacer una apelación a que los derechos humanos para los pueblos indígenas no se contrapongan a sus sistemas de gobierno, a sus formas de organización y a sus modos de vida, porque justo su sistema de justicia comunitaria son parte de la expresión de un pluralismo jurídico que ha sido reforzado a partir de la defensa de su territorio y de la vida misma de las mujeres, niñas, niños y hombres de la montaña. Puede ser, creo que también nadie está tratando de cambiar la manera en la cual pues tienen estos usos, costumbres y demás. Sin embargo, en este caso, en esta situación tan grave, bueno, pues lo vemos simplemente, Lourdes, en este sentido donde no hay una articulación entre el gobierno municipal, el gobierno estatal y por supuesto el gobierno federal. Menos el federal, claro. Las instituciones ahí en ese sentido están fallando y bueno, pues qué decir en un estado de Guerrero donde un candidato que decían por ahí las consignas feministas, un violador no será gobernador, pues terminó colocando a su hija. No asiste a los señalamientos que tiene en la Cámara por ir a dictar y ir a organizar cómo va a ser el gobierno en el estado hoy en día en Guerrero. Y bueno, pues parece ser que vamos a ver una proyección interesante. Y fíjate que en este sentido, y ya para ir cerrando el programa, Lourdes, me gustaría que justo en el estado de Guerrero planteáramos, ¿crees que Evelyn Salgado tenga el talento, tenga la capacidad o esté dentro de su agenda
justo ir atendiendo estas circunstancias de estas niñas que son vendidas y que son prostituidas o que son intercambiadas en una transacción económica, en una transacción en especie por parte de sus padres o por el padre. Ante esta situación de la cual hemos venido platicando a lo largo de esta ya casi hora, Lourdes, ¿tú crees que haya posibilidad de que haya un cambio interesante a partir del gobierno estatal de Evelyn Salgado? Híjole, pues sería lo deseable, pero vamos viendo también como cuáles son las agendas. No necesariamente el que las mujeres lleguen a ocupar un cargo público, pues les da conciencia de género y no necesariamente miran estos temas. Entonces, creo que aquí siempre es muy importante la presión que se pueda hacer desde los colectivos feministas, desde las organizaciones de mujeres, desde las organizaciones de derechos humanos. Creo que desde ahí se pueden empezar a lograr cosas y empezar a lograr hacer presión por lo menos para que si no lo tienen en el radar, pues sí lo vaya como agendando y que lo vaya viendo. Creo que esa parte siempre ha sido importante de la presión que se hace desde los colectivos, ¿no? Desde el movimiento feminista también, de, ok, no estás mirando el tema y estar colocándolo y estar tratando. Mucho tiene que ver también del acercamiento que se tenga con las gobernadoras, con los gobernadores, de estar cabildeando también. Pero no solo es ella, también tiene que ver con una cuestión desde el legislativo local. Yo diría que tendría también ahí las Eso diputadas. Estamos en una época de avance, digamos, ahora con la paridad. La mayoría de los congresos estatales tienen mucha representación paritaria. Algunos, aquí en el Congreso Federal, pues sí es paritaria. En los congresos estatales también se avanzó y están mucho más mujeres. Entonces creo que tendrían que empezar a mirar una agenda así, a colocar una agenda así y empezar a avanzar pequeños avances. No es que, te decía hace rato, pues finalmente a veces las leyes no resuelven todo, pero sí empezar a ver el tema, sí empezar a colocarlo, sí empezar a dar una discusión y a cuestionar este tipo de violencia, que es eso, finalmente, una violencia, ¿no? A mí lo que me gustaría comentarte es que a propósito del texto que comentas, ¿no? De la doctorante, eh, de repente también estos debates pasan como, a veces me los imagino un poco como en estas debates de aborto, ¿no? Que invitas a puros hombres y entonces los hombres debaten sobre el aborto sí o sobre el aborto no y hacen acá unas exposiciones, ¿no? Y no van mujeres. Y entonces de repente pareciera, y no sería bueno que nos centráramos como solo en el debate aquí, sino que ampliáramos la voz a las mujeres de estas comunidades. Yo te platico que, por ejemplo, hay un libro que se llama Las Alzadas, que es del movimiento zapatista y concretamente de la participación de las mujeres en esos ayeres del levantamiento armado. En el 94. Así es, en el 94. Entonces, es muy interesante porque hay un capítulo donde las mujeres zapatistas empiezan justo, fíjate, desde los 90, por eso te digo que no es un tema nuevo. Ajá. Empiezan a hacer esta reflexión y entonces empiezan a decir que reivindicar derechos. Es decir, a ver, nosotras tenemos el derecho de decidir con quién queremos casarnos, cuándo queremos casarnos, si queremos tener hijos, si no queremos tener hijos. Empiezan a hacer como toda esta revolución, digamos, que muy moderna para esos tiempos. Claro. Y entonces, ahora también ha habido encuentros, ahora con la pandemia suspendieron, pero hace como 2 años, justo en el 8 de marzo, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la parte de los Caracoles de Chiapas, se hicieron encuentros con mujeres zapatistas y vinieron mujeres de todo el mundo, de todas partes del país, para hablar sobre estos temas. Y es muy interesante escucharlas y es muy interesante porque de repente pareciera que también nos quedamos como con esta parte de que muchas no conocen derechos y sí, hay una buena parte, pero también hay otra que está haciendo
cosas por la comunidad, que está haciendo, se está informando de sus derechos, que los está empezando a transmitir, porque hay muchas jóvenes que se están preparando, que están llegando a la universidad, que están haciendo posgrados, que están regresando a las comunidades con todo este cúmulo de información y de conocimiento justo para transformarlas. Entonces, creo que también ahí es importante escucharlas a ellas, Claro. escuchar y ver cómo lo viven, cómo lo están pensando y cómo se están planteando también ellas esta forma de usos y costumbres, porque siempre escuchamos las voces de los hombres. ¿Y qué hay de ellas? ¿Qué piensan ellas? Claro. ¿Están de acuerdo con estas prácticas? ¿No están de acuerdo con estas prácticas? ¿Qué proponen? Creo que esta parte también es muy importante rescatar, ¿no? Y que no se quede como en un diálogo así como de acá, ¿no? Sino también que llegue a las comunidades y que se escuche la voz de ellas. Creo que esa parte también es importante. Oye, yo creo que este último comentario que estás dando, Lourdes, logra cerrar en una reflexión que yo creo que es muy importante, sobre todo tomando en cuenta este aspecto y que, bueno, pues planteas algo muy interesante, sobre todo con estas mujeres revolucionarias chapanecas que también empezaron a tomar el control, inclusive algunas mujeres en Oaxaca que también toman el control y dicen, no, a ver, espérense, aquí las cosas ya no van a ser como antes, aquí hay una transformación importante. Estamos hablando de 2 estados, estamos hablando de 3 estados, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde, bueno, pues desafortunadamente se concentra buena parte de la pobreza existente en este país y que, bueno, pues de alguna forma ellos mismos a partir de estos movimientos autogestivos, a partir de sus propios usos y costumbres, a partir también de esta percepción que deben de tener en términos de cambiar, de desarrollarse, de modificar sus estatutos de vida, bueno, pues simplemente tendrán que ir modificando para su propio bien. Así es que, bueno, pues en este sentido, yo creo que hay datos todavía muy interesantes, Lourdes Godínez. Esperamos que pronto podamos volver a vernos, sobre todo porque la agenda en términos de este tipo de situaciones y de hechos ligados precisamente a las mujeres, creo que es muy importante. Así es que, como siempre, te agradezco muchísimo, Lourdes, que hayas estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por supuesto que el tema de género siempre da para dónde. Por ejemplo, ahora está todo lo del presupuesto, que es todo un tema, porque hay muchísimos recortes, hay un anexo específico que se llama, nada más acá te chismeo, acá entre nos, el anexo 13, que se hizo ya hace bastantes años, fue un logro también de las diputadas y del movimiento feminista, recursos para la igualdad. Y entonces resulta que ahora, pues, don Andrés Manuel está metiendo bolsas, recursos en este anexo específico que es para reducir las brechas de desigualdad y pues ahí está metiendo becas, ¿no? Todos sus programas asistencialistas y entonces pareciera que el recurso de igualdad es muchísimo y la verdad es que pues ni tan así. Entonces estos temas por supuesto siempre que hay mucho hay que platicar y yo te agradezco como siempre la invitación. Oye, Lourdes, y como siempre, pues es parte de una estrategia política y por supuesto, pues para decir al rato que lleguen estos recursos que deberían de apoyar y deberían de, obviamente, de vincular mucho más el trabajo que organizaciones como la tuya, CIMAC, bueno, pues hacen a partir de donaciones, a partir, que eso también, ¿cómo les clavó el diente por ahí, no? Ahora hay que pagar para todas las organizaciones viene muy complicado y sobre todo para las donatarias, ¿eh? Exactamente. Sí, desde el inicio de su administración. Para mí, declaró la guerra así tal cual a las organizaciones civiles y al movimiento feminista. Así es. Y a los reporteros que no estén de acuerdo con él. Y a todos nosotros que somos fifís, neoliberales y demás. Así es. Pero bueno, pues en este cronómetro 2020 regularmente siempre tratamos de ser muy plurales, hacer una crítica, como se le ha hecho siempre a todos los gobiernos, porque efectivamente no hay ningún gobierno en el cual uno se tenga que apegar y tenga que decirle todo lo está haciendo muy bien. Así es que bueno, pues Lourdes Godínez Leal, muchas gracias por haber estado este día aquí en este cronómetro 2020. Amigos, amigas, antes de irme, yo quisiera mandarle un fuerte saludo a nuestro amigo, a nuestro colaborador Rodrigo Castillo, que bueno, pues se enfermó. Está ya, parece ser que mejor. Te mandamos un gran abrazo, Rodrigo. Recupérate pronto. Aquí te estamos esperando en este cronómetro 2020. Y por supuesto, bueno, pues decirles a todos ustedes, amigos,
que nos sigan, nos den like, por favor, en nuestro canal de YouTube y también se agreguen a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde, bueno, pues también estamos pasando fragmentos o hacemos la liga precisamente para que nos puedan ver y puedan escucharnos también con todos estos temas que analizamos constantemente. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buenas noches, depende la hora en que nos estén viendo. Y bueno, gracias Lourdes, nos vemos. Gracias, bye. Bye. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.